Hola, mi nombre es Marshall Ricalde y hoy quería hablarles un poco sobre las derechas, la derecha capitalista y la derecha bananera. Sí, así como escuchan, en Latinoamérica se habla mucho de las derechas, pero realmente, ¿qué tan genuinas son esas derechas? ¿Sí? Comparadas a las derechas que hay alrededor del mundo. Bueno, cuando hablamos de derecha radical o ultraderecha, estamos hablando de algunos factores que hay en ideologías políticas. Por ejemplo, el ultraderechista suele ser pro familia, pro vida, capitalista, nacionalista y anti-migración. Pero cuando hablamos de las derechas conservadoras o las derechas liberales, hasta inclusive derechas libertarias, son derechas netamente capitalistas. Y estas son las derechas que realmente utilizan los países primermundistas. Tenemos, por ejemplo, bueno, el país capitalista número 1 del mundo es Estados Unidos, ¿no? Tenemos en Nueva York, por ejemplo, una de las ciudades más grandes en lo que se ve el capitalismo puro y duro. Tenemos países como Australia, Nueva Zelanda, Suiza, tenemos lo que fue una vez fue Francia, que hoy en día también lo es. Tenemos Alemania, tenemos a Corea del Sur, obviamente Corea del Norte es un país Corea del Norte es un país comunista y dictadura, lejos de ser la Corea del Sur, que es una Corea del Sur democrática y capitalista. Y es un país bastante rico. Bueno, cuando hablamos ahora de las derechas bananeras, esas derechas que se dedican a hacer populismo, dedican a hacer una serie de promesas en que dicen que cuando van a llegar al poder sacarán a su gente de la pobreza y que se hacen o se disfrazan de verdaderas derechas cuando no lo son. ¿Y qué sucede con este tipo de derechas bananeras? Empecemos diciendo de que una de las derechas o las derechas genuinas usan mucho lo que es el capitalismo. El capitalismo ha sido el motor que ha impulsado muchas veces las grandes economías y que ha sacado a los países literalmente de la pobreza. Muchos satanizan el capitalismo, especialmente las izquierdas radicales, pero ha sido el capitalismo comprobado que ha sacado a las sociedades y a los países de la pobreza. El padre del capitalismo fue Adam Smith. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de capitalismo, estamos hablando de las grandes inversiones, hablamos del mercado libre en las economías, hablamos de lo que se llama o lo que se llamaba antes el mercantilismo, el capitalismo comercial, está el capitalismo industrial y lo que vemos hoy en día que es el capitalismo financiero. Este último es el que vemos hoy en día y de por sí ha sacado adelante a las grandes economías de los países desarrollados. Sin embargo, las derechas bananeras son las que prometen y prometen y prometen y dicen de que harán grandes cambios en sus países, las economías serán libres, las grandes economías le abrirán las puertas a las inversiones extranjeras, explotarán mucho sus recursos, exportarán al mundo tantas cosas y la verdad que no es así. Cuando las derechas, muchas veces, estas derechas bananeras entran al poder, no le abren el mercado a toda la inversión extranjera o a todas las inversiones extranjeras. Le abren el mercado a los amigos. Le abren el mercado al que va, pone el dinero y pone más. Le abre el mercado al que le dice, yo te doy este dinero y me dejas ser el rey del mercado.
Bueno, ese es capitalismo de compadres, ese es capitalismo de amigos, ese es capitalismo de compinches. No es un capitalismo financiero, no es un capitalismo desarrollado como tal, es un capitalismo de compadres. Es así de sencillo. Entonces, muchos políticos que entran al poder se prostituyen por un poco de dinero que traen grandes empresas multinacionales y les dicen, ¿sabes qué? Yo te doy tanto dinero y me dejas monopolizar todo el mercado en el campo mío, donde yo hago mi mercado. Entonces, por lo tanto, no voy a tolerar competencia y por eso ten todo este dinero y los políticos fácilmente caen, se prostituyen, terminan aceptando y esas empresas son los reyes del mercado, hacen prácticamente lo que quieren y no dejan que otras empresas entren al país a invertir. Y ese ha sido el eterno problema de los países latinoamericanos, los cuales hasta ahora, 200 años después de sus independencias, hasta ahora no salen del desarrollo o del subdesarrollo. Entonces, satanizamos tanto a las derechas, especialmente desde el lado de izquierda, pero en realidad las derechas que viven y reinan en esos países han sido derechas destructivas, han sido derechas dañinas, han sido derechas que realmente han hecho poco o nada por su población. Así que ahí les dejo la inquietud. Derechas realmente genuinas, como la derecha neta capitalista, o las derechas bananeras que reinan en todo el continente de Hispanoamérica. Soy Marcelo Ricalde, me encantó saludarlos.